Bien, muy rápido, antes de hablar de lo mejor de 2023, solo quería darles las gracias. Lanzamos este canal el 3 de noviembre de 2023 y desde que publicamos nuestro primer vídeo, el apoyo ha sido abrumador, así que quería darles las gracias a todos. 2023 Hectare ha sido un año increíble y estoy muy emocionado por ver lo que nos depara 2024. Sé que va a ser increíble, créanme. Ahora, veamos el vídeo. ¿Te gustaría ser torturado? Probablemente no quieras ser torturado, pero por si acaso, he compilado una lista de los 10 métodos de tortura más brutales jamás utilizados en la historia de la humanidad. Estos están clasificados de menor a peor. En mi opinión, el peor. Vamos directo al grano. 10. La rueda de freno. Bien, para empezar bien, la rueda de freno puede parecer un juguete divertido, pero les garantizo que no tiene nada que ver con eso. Se originó en la antigua Grecia con el único propósito de ser un instrumento de tortura. La rueda de freno, también conocida como la rueda de Catalina, era una forma de ejecución pública. El método de tortura era bastante simple, era literalmente una gran rueda de carreta de madera. Había muchas maneras de usar este dispositivo, bastante simple, pero los usos más comunes de la rueda se daban en la Edad Media y consistían en atar a la víctima de pies y manos a la rueda y luego romperle todas las extremidades. Una vez golpeados casi hasta la muerte, los izaban sobre un filete y los dejaban morir, lo que solía ocurrir poco después. Otras formas menos comunes, pero divertidas, de usar la rueda eran atar a la víctima por fuera de la rueda y rodar colina abajo, lo cual es bastante gracioso a la vez que morboso. O, menos gracioso, balancearlos sobre una llama abierta, exponiéndolos constantemente a quemaduras hasta que la rueda se incendiaba, quemando a la víctima viva. Definitivamente no es divertido, pero no es tan malo como lo que viene después. El cosquilleo español. Bueno, básicamente, las garras de Freddy Krueger. Manos de Lobezno. Imagina esos juguetes de Hulk de niño, pero en lugar de ser un guante blando, son un dispositivo de tortura de metal. El dispositivo consistía en unas garras largas y afiladas que el torturador sostenía en su mano y se usaba sobre la víctima de forma lenta y metódica. Le hacían cosquillas por todo el cuerpo, a veces hasta los huesos, y si no se desangraba en el acto, la infección que aparecía pronto acababa con ella. No hay mucho más que decir sobre estos dispositivos desgarradores de carne, aparte del debate sobre si el cosquilleo español se usaba como instrumento de tortura. Aunque brutal, el cosquilleo español sigue siendo relativamente suave en comparación con otros métodos de esta lista, por lo que solo está en el 9º puesto. Tortura con bambú. Con solo escuchar el nombre, ¿a dónde te vino a la mente? ¿Pensaste en gente golpeada con cañas de bambú, trozos afilados de bambú clavados bajo las uñas, o quizás apuñalada con varas de bambú? No, la tortura con bambú consiste en ser atado y plantar brotes de bambú que crecen desde el suelo a través del cuerpo debido a la rapidez con la que crece el bambú. Inicialmente, las víctimas eran atadas y sentadas sobre una planta de bambú mientras aún estaba en la tierra, justo antes de que brotara, y la planta misma crecía por el ano de la víctima a través del cuerpo de la víctima. Ahora tenían que cambiar este método porque al principio a muchas víctimas les gustaba. Es broma, no estoy seguro de si alguien realmente lo disfrutaba, pero estoy seguro de que hay al menos una persona que, en cuanto el bambú empezó a subir, pensó, ah. En la práctica más común, la víctima era asegurada sobre varias plantas de bambú aún en la tierra justo antes de que brotaran, colocadas de tal manera que perforarían órganos como el corazón y los pulmones. El bambú crece extremadamente rápido y puede crecer hasta 91 centímetros en 24 horas, lo que significa que muchas de las víctimas de esta tortura morían en un día. Creo que lo peor de este método de tortura sería simplemente el hecho de que puedes sentir el bambú moviéndose lentamente por tu cuerpo, matándote lentamente. Es solo una lucha entre tú y la naturaleza, una lucha lenta que no ganarás. 7. Águila sangrienta. Bueno, esta es brutal. Te lo advertimos. El águila sangrienta era un antiguo método de tortura vikingo. El objetivo del águila sangrienta era arrancar las costillas y los pulmones de la espalda de la víctima para crear una apariencia casi de alas. Comenzaban atando a la víctima y acostando la boca abajo en el suelo. Una vez en el suelo, un vikingo específico con un cuchillo o hacha grande y afilado comenzaba a abrirle la espalda con tanta fuerza que le rompía las costillas. Las costillas se estiraban como alas.
Lo peor es cuando le arrancaban los pulmones a la víctima y los estiraban sobre las costillas para crear la apariencia completa de alas. ¿Para cuándo se estirpaban los pulmones? La víctima estaba muerta y cubierta de sangre, y normalmente el cuerpo era izado sobre un filete para exhibirlo. Los vikingos eran salvajes. 6 años después, se practicaba la tortura de saltar vivo. Este método es bastante sencillo, pero vale la pena repasarlo. El método de tortura saltar vivo se utilizaba en todo el mundo. Para este breve ejemplo, nos centraremos en la práctica de la Europa medieval. Para filetear correctamente a una víctima, primero se la debía ablandar, lo que generalmente consistía en dejarla al sol para que se quemara por todo el cuerpo para promover la inflamación de la piel o simplemente se la hervía viva. El propósito del proceso de ablandamiento era que el torturador pudiera hacer incisiones precisas en el cuerpo de la víctima, lo que les permitía mantenerla viva el mayor tiempo posible. El proceso de lanzamiento comenzaba con un corte largo en el muslo de la víctima, pero incluso en situaciones más raras y retorcidas, la tortura comenzaba cortando la cara de la víctima, que es la parte más dolorosa debido a la cantidad de nervios faciales que permiten la expresión facial. Una vez que se hacían cortes largos en todo el cuerpo. Lo peor comenzaba una vez hechos los cortes. Se guardaban los cuchillos y los torturadores comenzaban a arrancar la piel del cuerpo a mano, desgarrando la piel de los nervios y el músculo subyacente. Este proceso continuaba hasta que la víctima estaba completamente desnuda. Lo peor es que esto no te mataría si tu torturador fuera lo suficientemente preciso y hábil, podrías vivir días después de la operación. Entonces, ¿cómo terminó este método de tortura matando a la víctima? Gran pregunta. Las 3 causas de muerte más comunes, de la más común a la menos común, fueron pérdida de sangre, infección e hipotermia debido a la falta de piel para regular la temperatura corporal. No es divertido, niños, mantén la piel puesta. 5. Tortura china del agua. La tortura china del agua es probablemente uno de los métodos de tortura más conocidos de toda esta lista. Apareció en un episodio de Cazadores de mitos y también en algunos otros lugares. La tortura china del agua comienza con la víctima tumbada boca arriba con las manos, los pies y la cabeza completamente asegurados para que no pueda moverse. La víctima está en una habitación oscura o con los ojos completamente vendados para causar dolor sensorial. La privación justo encima de la frente de la víctima es un cubo de agua helada con un pequeño agujero en el fondo, lo suficientemente grande como para dejar pasar el agua, pero lo suficientemente pequeño como para que caiga a intervalos irregulares. Este método de tortura puede parecer simple, pero es realmente acumulativo y exponencial, lo que significa que empeora con el tiempo. La mayoría de las personas, al mencionar este método de tortura, se centran únicamente en el daño psicológico que conlleva, que es grave y, a menudo, causa pérdida de la cordura o la conciencia. Pero en este breve ejemplo, quiero centrarme también en el aspecto físico. El agua no tarda mucho en empezar a erosionar la piel, penetrando lentamente con cada gota, se forma una ampolla que crece lentamente con cada gota adicional. La piel se enrojece y las gotas de agua se vuelven insoportables. El dolor físico, junto con el grave daño mental, hace de este método de tortura uno de los peores, en mi opinión. Pero aún nos quedan 4 más por probar. Bueno, este no es el número 4. Solo quería animar el vídeo porque se estaba poniendo oscuro. Bien, de vuelta al trabajo, tortura en la sala blanca. La tortura en la sala blanca es el único método de tortura estrictamente psicológico de esta lista, pero no dejes que la falta de dolor físico te engañe. Este método es brutal. La tortura en la sala blanca se ha utilizado mucho más en la época moderna por los gobiernos como una forma de quebrar a un individuo, generalmente para extraerle información con una luz blanca brillante siempre encendida, con ropa blanca. Solo se sirve comida blanca, solo se dejan sus propios pensamientos, sin color, sin ruido, sin estimulación de ningún tipo, solo la nada y tus propios pensamientos. Esta privación sensorial extrema causaría graves daños mentales en tan solo unos días. Algunos de los primeros síntomas incluyen depresión, ansiedad, alucinaciones e incluso pérdida del conocimiento. Es difícil comprender la magnitud del tormento mental que se experimentaría en tal situación, pero las víctimas que lo han experimentado en primera persona y quienes han estado en prisiones con salas blancas han dicho que quienes entran nunca son los mismos si logran salir. Quizás pienses que si salen, por supuesto que saldrán bien si la locura no se instala y se apodera por completo de sus mentes. Muchas víctimas lo intentarían.
Quitarse la vida para simplemente terminar con la tortura. 3 bebidas suecas. Bebida sueca. Vaya, este es probablemente uno de los métodos de tortura más asquerosos de la lista. Es bastante simple, así que empezaré con un poco de contexto. La bebida sueca surgió durante la Guerra de los 30 años de 1618 a 1648 en Europa y era utilizada por mercenarios suecos, generalmente contra aldeanos alemanes durante incursiones como método de tortura para hacer que los civiles hablaran y dieran la lata, ubicación de los objetos de valor de la aldea. ¿Qué era la bebida? En pocas palabras, es una mezcla cruda de heces y orina humanas o animales, mezcladas en un cubo. Un verdadero batido de caca, por así decirlo. Las víctimas de este método de tortura eran sujetadas y forzadas a ingerir esta horrible mezcla. La experiencia traumática de ser alimentado con esta horrible bebida ya era bastante mala, pero no terminaba ahí. Si los mercenarios eran extremadamente malvados, esperaban a que el estómago de la víctima se hinchara por la mezcla y luego comenzaban a aplicar presión sobre él, ya sea pinchándolo con un palo grande o colocando tablas de madera sobre su estómago y caminando sobre ellas. Este método puede no parecer tan malo en comparación con otros de esta lista, pero su asqueroso impacto lo hacía mucho peor. Para mí, sigan usando la quilla. Usar la quilla es una metanfetamina pirata. Diversión. Bueno, usar la quilla, como explicó mi amigo pirata, era un método pirata de tortura que involucraba la quilla del barco o el fondo. La víctima tenía las manos o los pies atados a una cuerda y luego era arrojada por la borda, arrastrada por el fondo del bote, ya sea de un lado a otro o de proa a popa. Quizás pienses, aguanta la respiración y todo irá bien, ¿no? Ten en cuenta que las olas en el océano son brutales y las fuerzas bajo el barco son increíbles, y pueden golpear a la víctima contra el bote con tanta fuerza que puede matarla si el traumatismo contundente y el ahogamiento no la matan. Ten en cuenta que su cuerpo sería arrastrado por la quilla, la parte del bote que está bajo el agua, y esta parte estaría cubierta de percebes afilados y duros que esencialmente destrozarían todo su cuerpo mientras lo arrastraban. Este método lo tiene todo: agua, traumatismo contundente, objetos afilados. Es simplemente brutal y una verdadera tortura. Personalmente, odio el agua, por eso este es el número 2 para mí. En mi opinión, es el peor método de tortura de toda la lista. Scapis o ser comido vivo. Históricamente, existen diferentes maneras de usar el método Scapi SM, una con un barril y otra con un bote. En este ejemplo, me centraré en el método del bote. Este método comienza con 2 botes clavados para crear una especie de C flotante. A menudo, la víctima es asegurada dentro de los botes con la cara expuesta y los brazos y piernas colgando fuera del bote. Hasta ahora no suena tan mal, solo parece que estamos rompiendo algunas reglas en Disney. Espera. La víctima es alimentada a la fuerza con grandes cantidades de leche y miel, y se le cubren las extremidades expuestas. La leche y la miel atraen a los animales, y la alimentación forzada excesiva hace que la víctima cree grandes cantidades de alimentos dentro de su propio ataúd, atrayendo a otros animales como ratas. La víctima es alimentada regularmente, pero se la deja sentada, indefensa y expuesta a todos los animales e insectos que atrae, lo que les permite devorar a la víctima lentamente. La materia fecal comienza a acumularse y los gusanos y las ratas comienzan a enterrándose en tu cuerpo y comiéndose tus extremidades. Este sería un método de tortura realmente horrible, y para mí personalmente, lo peor es cuánto tiempo puede durar esto. Tu cuerpo puede sobrevivir en ese estado mientras es alimentado durante días. El evento más largo registrado de esto fue que la víctima vivió 17 días lentamente en su propia caca y fue devorada viva por insectos que creaban infecciones. Creo que murió de una de las formas más espantosas y dolorosas imaginables. Como dije al principio, esta es una lista personal, así que si no están de acuerdo, comenten abajo cuál creen que es el peor método de tortura. Y si tienen tiempo extra, clasifiquen estos 10 en su orden personal en los comentarios. Tengo curiosidad por ver qué piensan sobre estos métodos de tortura. Intentaré que mi próximo vídeo sea una especie de limpieza de paladar porque este vídeo fue asqueroso. Créanme, hombre. Ah, sí, y este es mi primer vídeo, así que suscríbanse para ver más. Nos vemos en este vídeo. Voy a hablar sobre las criaturas míticas o el folclore más aterradores de todo el mundo. Las criaturas míticas más aterradoras de alrededor del mundo. Entonces,
clasificaremos a estas criaturas desde espeluznantes, pero podríamos ir hasta el nivel más bajo. Por favor, no existan. 7. Bigfoot. Bueno, para empezar, probablemente sé lo que estás pensando. Bigfoot no da miedo, no da miedo. Quería empezar con lo apacible, porque este vídeo se oscurece rápidamente, ya que Bigfoot es una de las criaturas mitológicas más conocidas. Quiero hablar de él rápidamente porque siento que, con lo conocido que es, hay muchos elementos de su historia de los que no se habla. Bueno, para empezar, se dice que Bigfoot mide entre 1,80 y 4,5 metros de alto, es musculoso y apestoso. Con tanta evidencia que pueda existir sobre Bigfoot, todavía hay mucho que es relativamente desconocido y para mí, personalmente, este desconocimiento convierte a Bigfoot en una criatura bastante aterradora. Imagínate en las montañas de Oregón, haciendo senderismo, hueles un hedor horrible que no puedes describir ni identificar de dónde proviene. Te das la vuelta y ves a este simio musculoso de 4,5 metros mirándote. Tu primer pensamiento será, wow, qué genial. Probablemente no. Probablemente te aterrorices. Como si vieras cualquier animal grande en la naturaleza. Con lo poco que sabemos sobre el comportamiento de pie grande, no está necesariamente documentado que haya tenido experiencias negativas con personas. Lo cual creo que es bueno. Personalmente, solo quiero creer que Pie Grande es un tipo tranquilo que solo hace lo suyo. Por eso lo puse en el 7º puesto de la categoría de ambiente espeluznante y perverso. Un comienzo un poco tonto para este vídeo, pero créeme, se oscurece rápidamente. Marchadores nocturnos. Imagínate en una playa hawaiana viendo los últimos momentos de una puesta de sol, y mientras el sol desaparece y la oscuridad se instala, empiezas a escuchar el tenue sonido de marchas y tambores de batalla en la distancia. Los marchadores nocturnos. En la mitología hawaiana, los marchadores nocturnos son los fantasmas mortales de los antiguos guerreros tribales hawaianos. Estos marchadores nocturnos son la vanguardia del rey sagrado en las noches en honor a los dioses hawaianos. Se dice que sus espíritus surgen de sus tumbas y marchan en grandes grupos hacia antiguos campos de batalla hawaianos y otros lugares sagrados. La leyenda dice que los marchadores nocturnos se visten para la batalla, portando lanzas y algunos incluso tocan tambores de guerra y soplan conchas para anunciar el avance de su marcha. Según el mito, están suspendidos en el aire, sus pies no tocan el suelo ni dejan rastro de su marcha. Su marcha continúa desde el atardecer hasta el amanecer, excepto en este punto. Durante los marchadores nocturnos, también se puede percibir un olor a muerte o ver la luz distante de antorchas brillantes en la distancia. Las antiguas creencias hawaianas afirman que cualquier mortal que los observe morirá violentamente. Los marchadores nocturnos son inmunes a cualquier tipo de barrera y pueden atravesar cualquier bloqueo o material que se interponga en su camino. Hay dos formas principales de garantizar la seguridad durante una incursión de los manifestantes nocturnos. Una es el nepotismo, que básicamente significa tener familia dentro de la tribu o tener antepasados dentro de la tribu que marcha. O, en segundo lugar, una vez que escuches la incursión de los manifestantes nocturnos, pon la cabeza en el suelo como muestra de respeto y mantén la cabeza agachada hasta que la incursión haya pasado por completo y ya no puedas oír su marcha. Para mí, los manifestantes nocturnos son un fenómeno bastante espeluznante. Con solo pensarlo, ves un ejército fantasma apareciendo lentamente a lo lejos. Si los miras, morirás violentamente. Eso es bastante aterrador, pero aún no es mucho comparado con lo que viene. 5. Lona Lona es un folclore latinoamericano y un ejemplo perfecto de por qué no debes actuar con ira. Lona es el espíritu de una mujer desconsolada que descubrió que su esposo la engañaba, y en su rabia, ahogó a sus 2 hijos en el río local. Luego recobró el sentido, se dio cuenta de lo que hizo y se ahogó. Pero, desafortunadamente, el daño ya estaba hecho y como castigo de Dios, fue condenada a vivir entre la vida y la muerte en este purgatorio, como espíritu en la tierra. El espíritu de Lona también es conocido como la mujer llorona, ya que se le puede oír llorar y gritar cerca de cuerpos de agua en medio de la noche. Se dice que busca a los espíritus de sus hijos, a quienes no encontrará, ya que ya han partido al otro lado. Por eso, en medio de la noche, atrae a los niños errantes con regalos como forma de disculpa y luego los ahoga. Si estás cerca de un cuerpo de agua por la noche y escuchas a una mujer llorar, lo mejor es irse de inmediato. Se dice que solo escucharla llorar trae mala suerte y escucharla demasiado tiempo es pedir la muerte.
El kelpie es un tema frecuente en el folclore celta y hay muchos relatos de Escocia, Irlanda e Islandia que son relativamente consistentes en su naturaleza. El kelpie se describe como un hermoso caballo negro de pie en aguas poco profundas, en una esclusa. El caballo puede parecer atractivo, pero si te encuentras con un kelpie, lo último que quieres hacer es montarlo casi inmediatamente después de hacer contacto. Entre tú y el kelpie notarás que estás atado al caballo, casi pegado a su cuerpo donde quiera que lo toques. En este punto, el kelpie comenzará a adentrarse lentamente en el agua, ahogándote y luego devorándote. Personalmente, el kelpie me dio más miedo que lona simplemente porque hay más peligro con lona. Sabes que algo espeluznante ocurre cuando ves a una mujer fantasmal gritando. Pero si te encuentras con un caballo en un lago y hace frío, probablemente querrás acariciarlo y en ese momento ya estás perdido. Y mientras que lona se centra principalmente en los niños, el kelpie no discrimina si lo tocas. Ya hemos terminado con 3 gusanos de la muerte mongoles, así que probablemente ya conozcas al gusano toro de Alaska. El gusano de la muerte mongol es un poco peor. El gusano de la muerte mongol es una criatura que supuestamente existe en el desierto del Golfo de la India. En el libro Siguiendo la pista del hombre antiguo, un testigo ocular en 1922 lo describió de la siguiente manera: tiene forma de salchicha, de unos 60 a 90 centímetros de largo, no tiene cabeza ni patas, pero es tan venenoso que con solo tocarlo muere instantáneamente. Vive en las zonas más desoladas del desierto del Golfo de la India. Se cree que la criatura vive bajo la arena y solo sale a la superficie para atacar a sus presas, que pueden ser pequeños roedores, camellos y humanos. Además de la naturaleza espeluznante de un gusano grande de 60 centímetros de largo, lo que es aún más aterrador es su método para matar a sus presas, que generalmente consiste en escupir un ácido tóxico o simplemente enterrarse en el cuerpo de la víctima con sus grandes dientes. De cualquier manera, el gusano de la muerte mongol es súper aterrador y no es algo que uno experimente. 2. El Wendo proviene del pueblo algonquino de Canadá y Estados Unidos, y es una criatura folclórica que se cree que existe hasta el día de hoy, escondida en zonas extremadamente remotas. Se dice a menudo que el Wou es un espíritu maligno que posee a humanos inocentes comunes como tú o yo. Una vez poseído, la víctima es dominada por un hambre insaciable, codicia y deseo de carne humana. Los wendigos son comúnmente descritos como gigantes mucho más grandes que los seres humanos. Cuando un Wendo se come a otra persona, crece proporcionalmente a la comida que acaba de ingerir, por lo que nunca se sacia. Por lo tanto, se los representa como glotones y extremadamente delgados debido a la inanición. Aunque las descripciones pueden variar ligeramente, el denominador común entre todas las descripciones del Wendo es que es un ser sobrenatural caníbal y maligno. Un maestro y erudito Hiwei de Canadá dio esta descripción: el Wendo estaba demacrado hasta el punto de la muerte, con la piel reseca apretada sobre los huesos. Con sus huesos sobresaliendo de su piel, su tez era gris ceniza de muerte y sus ojos hundidos en sus cuencas. El Wendo parecía un esqueleto demacrado recientemente desheredado de su grae. Los labios que tenía estaban destrozados y ensangrentados. Sucio y sufriendo por la superación de la carne, el Wendo desprendía un extraño e inquietante olor a descomposición y composición de muerte y corrupción. El Wendo es visto como la encarnación de la glotonería, la avaricia en exceso, nunca satisfecho después de matar y consumir a una persona. Constantemente buscan nuevas víctimas. Creo que uno de los atributos más espeluznantes, además de ser enormes y aterradores por naturaleza, es que aún conservan las habilidades humanas de la víctima que poseían, lo que significa que el Wendo puede hablar, tiene claridad mental, tal vez no claridad mental, pero puede pensar, puede burlarse e incluso amenazar a sus víctimas. El concepto y la posible existencia del W también me parecen aterradores y nos acercan un paso más a nuestra última entrada en la lista, un skinwalker. Si eres un verdadero conocedor de memes, probablemente ya lo hayas hecho. He escuchado referencias a los cambiapieles en algún momento. Ahora bien, lo que quiero hacer no es solo presentarles el concepto de un cambiapieles, sino también explicar por qué creo que es la criatura mítica más aterradora de la historia. Una gran población navajo cree firmemente en los cambiapieles e incluso llega a limitar su repugnancia. Estas criaturas malvadas son brujas o chamanes que asesinaron a alguien cercano. A menudo aparecen como animales, aunque generalmente en un estado golpeado y ensangrentado. Aunque comúnmente se les describe como cambiaformas, es mejor pensar que encarnan la piel de sus víctimas. No se sabe que los cambiapieles maten sin un motivo y suelen ser reservados.
Sin embargo, si un cambiapieles tiene una razón para matar, comienza por aislar a su víctima. Lo hacen mejor llamándola, imitando una voz familiar para atraerte. Se sabe que los cambiapieles tienen un vocabulario limitado, se cree que solo conocen las últimas palabras de sus víctimas anteriores, por lo que comúnmente se dice que gritan violentamente o pidiendo ayuda. Los skinwalkers no son vulnerables y por eso, evitan grupos en peleas que creen que no pueden ganar. Pero recuerda que si alguna vez asustas a un ciervo y lo ves huir sobre sus patas traseras, probablemente no era un ciervo. Cuéntame qué criatura te pareció más aterradora. Te lo agradezco. Chicos que nos miran, publicamos nuevos vídeos cada semana, así que si eres nuevo, suscríbete y si alguna vez ves un skinwalker, déjalo en paz, confía en mí. Vale. Las criaturas míticas más aterradoras del mundo, parte 2. Yo solo, vale, te entiendo. Al parecer, 7 no fueron suficientes y, al parecer, no fuimos lo suficientemente globales y tal vez no pronuncié algo. En este vídeo, vamos a profundizar en la búsqueda de criaturas aún más aterradoras en el folclore de todo el mundo. La primera parte está enlazada. Siéntete libre de ver la descripción. Después de este vídeo, conocerás el estilo de Star Wars y el sistema de clasificación. El vídeo 1 sigue vigente. Comienza con genial, pero con una atmósfera que podría cambiar, y luego se vuelve cada vez más aterrador hasta llegar a, por favor, no existas, el octavo Baba Yaga. Comienza con posiblemente la atmósfera más relajante del mundo de las criaturas míticas, Baba Yaga. Siendo honesto, la única razón por la que Baba Yaga está en esta lista es porque me encanta decir Baba Yaga, Baba Yaga, Baba Yaga. Baba Yaga es un personaje del folclore eslavo, y sinceramente, tiene una historia interesante y algo confusa. Baba Yaga es una de las 3 hermanas con el mismo nombre. Baba Yaga, que no debe confundirse con Baba Yaga, se describe de 2 maneras, como una anciana repulsiva y feroz que fríe y se come a los niños, y simultáneamente, como una anciana amable que ayuda a los perdidos en el bosque. Y si eres respetuoso, te ofrecerá sabiduría en el contexto de los cuentos de hadas o el folclore. Baba Yaga es tal como la describí, un donante, que en el contexto de los cuentos de hadas significa un personaje que pone a prueba al héroe y le proporciona asistencia mágica tras su éxito, o un villano que no requiere necesariamente contexto o podría parecer ligeramente ambiguo en sus intenciones. Baba Yaga se asocia a menudo con la fauna del bosque y sus rasgos más distintivos son volar en un mortero empuñando una mano de mortero y vivir en las profundidades del bosque, en una cabaña, de pie sobre patas de pollo. Dicho todo esto, Baba Yaga es definitivamente espeluznante, especialmente por su horrible complexión y su intención asesina de niños, y supongo que sus tendencias caníbales. Definitivamente creo que podría conectar con su lado bueno e imaginarme sentada en las profundidades del bosque, en una cabaña extraña, fumando hierba mágica. No sé a ti, pero a mí me suena genial, así que por eso Baba Yaga es espeluznante, pero podríamos conectar con ella. De hecho, conocí a Baba Yaga una vez y me concedió un deseo, así que déjame mostrarte lo que puedo hacer. Mira el botón suscribirse. Suscríbete al canal. Suscríbete para confía en mí. Crece hoy. ¿Funcionó? Avísame. Avancemos. El Chupacabra se muda al otro lado del mundo, a Puerto Rico y México. Con una criatura un poco más espeluznante, tenemos al Chupacabra, que literalmente se traduce como chupacabras, lo cual es genial. El Chupacabra es definitivamente una de las criaturas más conocidas de esta lista, pero aún así daré un rápido resumen de sus atributos físicos. Hay 2 descripciones físicas principales del Chupacabra. Primero, es muy reptiliano y alienígena, aproximadamente del tamaño de un oso pequeño con una hilera de espinas que bajan por la nuca y llegan hasta la base de la cola. Esta descripción es típicamente de Puerto Rico, mientras que la del suroeste americano en la descripción mexicana es ligeramente diferente. Lo describen más como un lobo que ha perdido su pelo y tiene la piel fina y andrajosa. El escalofrío del Chupacabra definitivamente depende de la descripción que estemos haciendo. Centrándome en mí, personalmente, encuentro la versión extraterrestre y alta del Chupacabra mucho más aterradora que el Chupacabra con aspecto de perro enfermizo. Ambos son espeluznantes, y lo que los hace tan temidos es el caos que causan en el ganado. El origen del Chupacabra se remonta a cientos y cientos de animales de granja con laceraciones similares en el cuello y casi se desangraban.
Estos ataques eran poco comunes en cualquier otro tipo de animal. Eran comunes en la zona en esa época, lo que creó un fenómeno tan aterrador como el chupacabra. Puede parecer que solo están en el 7º puesto simplemente porque atacan principalmente a animales de granja, lo que para nosotros significa que no son una amenaza, a menos que seas un animal de granja quien vea esto. En ese caso, definitivamente consideraría ponerlo en el primer lugar. Pero independientemente de eso, tenemos criaturas mucho más aterradoras que cubrir, así que sigamos adelante. 6. Mangari. El Mingari es una criatura del folclore brasileño que se dice que es el protector del bosque y sus animales. Mingari es supuestamente un antiguo chamán humano convertido en un cíclope humanoide peludo. Visualmente, Mingari es muy similar a Pie Grande con algunas diferencias bastante significativas. Tiene un solo ojo grande, una boca grande en medio del estómago y patas hacia atrás, por lo que no es tan fácil de rastrear. Creo que lo más aterrador de esta criatura es su apariencia física. No se sabe mucho sobre su comportamiento, aparte de que tiene un olor tan horrible que puede dejar inconsciente a la gente. Y su rugido es tan fuerte que ensordece a los humanos. Ambos son muy aterradores, pero para mí, el mapa de Andari es más aterrador solo por su apariencia, lo cual es bastante impresionante, como si estuvieras en el bosque y olieras algo tan pútrido que te sintieras, aturdido y a punto de desmayarse, te das la vuelta y ves una criatura alta, peluda y tuerta, con la boca en el estómago y los pies al revés. Probablemente estarías aterrorizado incluso si no te hicieran nada. Incluso si simplemente se fueran, incluso si te dieran un pastelito gratis, seguirías aterrorizado. Continúo con mi caso. 5. Coroo, ahora en Brasil. Tenemos a Coroo, que es un viejo esqueleto seco. Coroo es una persona maldita, una especie de no muerto condenado a vagar por la tierra para siempre. Sucede cuando uno comete un pecado que no tiene posibilidad de ser perdonado después de morir. Su espíritu no es aceptado ni por Dios ni por el diablo. La tierra misma rechaza ese cuerpo como si le disgustara el pecador. Por lo tanto, su cuerpo seco, solo piel y huesos, abandona el lugar donde fue enterrado para vagar durante la noche. Su única acción es aterrorizar a quienes lo ven. Otros elementos clave de su apariencia aterradora son sus largas uñas y cabello que nunca dejan de crecer. Aunque se afirma que Kororo Seo solo tiene el propósito de... Es bien sabido que el Koroo es malvado por naturaleza. Se dice que mató a golpes a su madre sin razón alguna, lo que podría explicar su rechazo por Dios, el diablo y la tierra. Creo firmemente que el Koroo es espeluznante y más aterrador que cualquier otro personaje de esta lista, pero carece de una gran capacidad violenta. Algunos afirman que el Koroo puede chupar la sangre de sus víctimas para que recuperen su aspecto humano durante unos días. Pero esto parece un poco exagerado, lo cual resulta divertidísimo para esta lista. Creo firmemente que este es el lugar perfecto para el Koroo y creo que podríamos ver otro esqueleto zombie medio muerto mucho más aterrador en la lista de yokai. Ahora tenemos nuestra primera entrada asiática en la lista. Los yokai son una clase de entidades sobrenaturales y espíritus del folclore japonés. Los yokai no son demonios, pero tampoco son ángeles. Son entidades espirituales y su comportamiento puede variar de benévolo a travieso. Incluso benévolos con los humanos, dependiendo de cómo los contactes. Para los yokai, su apariencia varía casi tanto como sus intenciones. A menudo se les describe con rasgos animales, como el kappa, que se representa como una tortuga, o el tangu, que se representa comúnmente con alas y se considera un ave de rapiña. Aunque otros yokai pueden parecer humanos, mientras que otros yokai se asemejan a objetos inanimados y otros no tienen forma alguna. Los yokai suelen describirse con habilidades espirituales o sobrenaturales, siendo el cambio de forma uno de los rasgos más comunes asociados con los yokai. ¿Te imaginas intentar mostrarle a tu amigo que es un yokai con ejemplos? Oye, hermano, mira esto. ¿Qué es? ¿Ves esa criatura animal de ahí? Sí, tiene un aspecto espeluznante. Sí, es un yokai. Y aunque parezca espeluznante, en realidad es benévolo con los humanos. ¡Genial! Oye, hermano, mira esto. ¿Qué es? Es una silla y también es un yokai. Vale. Sí, es muy travieso y te hará bromas. Oye, hermano, mira esa nube de gas indistinguible en el aire. Ah, sí, también es un yokai y te va a matar. Genial, es como esa escena de Bob Esponja donde dices, ¿eres calamardo?
Eres Calamardo. Supongo que eres Calamardo. Es como si los yokai fueran buenos, neutrales o malos. Pueden ser indistinguibles. Podrían ser humanos o un objeto. Como si fueran yokai. Yo soy yokai. Todos somos yokai. Para mí, lo más aterrador de los yokai es que son tan indistinguibles y tan reservados con sus intenciones. Podrían ser cualquier cosa en cualquier lugar con la intención de hacerme cualquier cosa. Eso da miedo. Y si estuviera en una situación en la que supiera que me encontraría con un yokai, creo que sería un tormento mental incluso intentar descifrar qué es y qué no un objeto normal y lo que intenta hacerme daño, y lo que no. Para mí, el factor aterrador de los yokai definitivamente está dentro de mi propio factor teórico, más que en su comportamiento documentado. Creo que sus habilidades e intenciones están tan mezcladas que, con lo fuertes que son y lo mucho que pueden variar, hay muchas posibilidades de que sucedan cosas aterradoras. Y creo que, para mí, honestamente, lo más aterrador es lo desconocido en esos tres Nishi. Siento que he estado divagando probablemente más de lo que debería, así que intentaré ser un poco más conciso para los tres primeros. Honestamente, la mayoría de las entradas en esta lista fueron un comentario en el último vídeo, así que si quieres la tercera parte, comenta tu favorito aquí. Nishi es un folclore bangladesí, honestamente, es bastante interesante. Creo que la mejor manera de describir a Nishi es casi como una mezcla entre un cambiapieles y Yona en el folclore bangladesí. Nishi es un fantasma o espíritu que aparece por la noche. Nishi llama a una víctima por la noche con su voz. De alguien cercano a la víctima, el Nishi también adopta la forma de esa voz, sin embargo, mantiene la distancia para asegurarse de que el Baise no pueda identificar completamente quién lo llama. El Nishi camina muy rápido y se mantiene a gran distancia de la víctima. Generalmente, guía a una zona desierta donde puede revelar su verdadera forma a la víctima indefensa y luego, casi con seguridad, matarla. Un aspecto importante a tener en cuenta sobre el Nishi es que no puede llamar más de 2 veces, por lo que se puede identificar si no llama a una persona más de 2 veces, y solo de noche. Mucho sobre el Nishi es honestamente desconocido, pero algo que recomendaría es que si escuchas que llaman tu nombre 2 veces por la noche y crees ver a un ser querido o un amigo a lo lejos, no lo sigas. La ambigüedad y la simplicidad del Nishi son aterradoras, pero aún nos quedan 2 más. 2 vampiros. Los vampiros son, con mucho, las criaturas más conocidas y documentadas de esta lista. Este, de hecho, iba a ser el número 1. Uno hasta que aprendí sobre el número 1 que realmente puse en su lugar, al que llegaremos en un minuto. Como mencioné, los vampiros son bien conocidos, así que quería centrarme en atributos de los vampiros que potencialmente son menos convencionales. Primero lo primero, los vampiros se alimentan de esencia vital, no solo de sangre. La esencia vital generalmente está en forma de sangre, pero la esencia vital puede ser cualquier fluido vital de un ser humano. Hay una pequeña idea, guiño, guiño, que los hace aterradores. No, eso, honestamente, me hace sentir de otra manera, pero no voy a hablar de eso ahora mismo. Creo que lo más aterrador de los vampiros es lo fuertes que son. Vean Batman contra Drácula, esa es una película animada real y es genial, y casi le gana a Batman. Obviamente, Batman gana, pero solo por los pelos. Drácula y los vampiros en general son súper fuertes y casi inmortales, además de que sus pocas desventajas son la luz del sol, el ajo y un filete en el corazón. En representaciones más modernas, los vampiros parecen carismáticos y sofisticados, típicamente académicos, bien organizados. Y si viste nuestro vídeo del asesino en serie, aprenderás que este es el desastre perfecto para dejarse seducir por alguien que tiene planes más oscuros y profundos para ti. Creo que mi parte favorita de la tradición vampírica es cuántos aspectos se basan en la realidad y están bien documentados. Por ejemplo, durante el siglo XVIII hubo un frenesí de avistamientos de vampiros en Europa del Este, con frecuentes medias y excavaciones con gravedad para identificar y matar a estos posibles espectros. Incluso los funcionarios del gobierno se dedicaron a la caza y el acecho de vampiros. A pesar de la llamada Era de las Luces, durante la cual se acallaron la mayoría de las leyendas folclóricas, la creencia en los vampiros aumentó drásticamente, lo que resultó en una histeria colectiva en la mayor parte de Europa. El pánico comenzó con un brote de supuestos ataques de vampiros en Prusia Oriental en 1721. El primer reporte oficial involucra a un hombre serbio que murió y luego volvió a la vida para pedirle comida a su hijo. Cuando éste se la negó,
fue encontrado muerto al día siguiente. Imagínate que estamos en el siglo XVIII. Relajando a tu padre. Llevaba un día desaparecido, pero es normal. No te habías dado cuenta de que estaba muerto. Ves a tu padre acercarse. Se ve raro, sucio y dice: «Oye, hijo, ¿puedes traerme comida de los 70? Y tú le dices: «No, cómprala tú mismo». ¿De qué estás hablando? Fuera de aquí. Eres un desastre. Y luego se te sube encima, te chupa la sangre y mueres. Una locura, pero no tan loca como la de nuestro último y definitivo. Entrada 1, Dragar. Dragar es, por mucho, la criatura mitológica más poderosa, más letal y más aterradora de toda esta lista. Dragar es un personaje del folclore escandinavo. Se describe de la siguiente manera: Dragar es una criatura no muerta, un cadáver animado que habita en su tumba y a menudo custodia. Burí tesoro. El Dragar es una aterradora criatura mítica parecida a un zombi que vaga por la tierra buscando víctimas. Son infames cadáveres resucitados de guerreros vikingos. Estas criaturas a menudo se describen con un fuerte hedor a carne podrida y una piel negra y azul. Imagínate un vikingo zombi, con piel azul y esqueleto expuesto. En cuanto al olor, sin entrar en detalles, imagínense el peor olor que jamás hayan olido: carne podrida, asqueroso, horrible, fuerte. Eso es solo el comienzo. Su atributo más aterrador es su fuerza sobrenatural. Su fuerza física ya es sobrenatural e increíblemente fuerte, lo que los convierte en guerreros feroces y casi invencibles para los mortales. Una de sus fuerzas sobrenaturales más aterradoras y potencialmente más fuertes es su capacidad de controlar el clima, predecir el futuro y entrar en los sueños de sus víctimas. Esto significa que si tienen algún problema con una de estas criaturas, es un infierno sin fin. Incluso si no pueden alcanzarlos, incluso si corren y se esconden constantemente, los verán todas las noches en sus sueños. Sabrán a dónde van. Predicen el futuro y si te encuentran, su fuerza física te dominará instantáneamente. La pura estética y el puro poder de estas criaturas las han convertido en las más aterradoras de esta lista para mí personalmente. Realmente espero que no existan. Supongo que lo que intento decir y el punto de todo este vídeo es que si algo huele mal, probablemente sea una criatura mítica, y si alguien huele mal, probablemente sea un asesino del folclore. Créeme, hombre. En fin, muchas gracias por ver esta segunda parte. Si quieres ver la primera, el enlace está en la descripción. Muchas gracias por el apoyo y las recomendaciones en el último vídeo. Y dicho esto, nos vemos la próxima vez. Créeme. ¿Quién es? Música. Pokémon, solo soy yo, de verdad. Mi nombre es... Brody, hermano, ¿qué estás viendo? Oh, amigo, solo estoy viendo la serie sobre gente que fue asesinada, torturada, asesinada y maltratada. Los asesinos en serie más aterradores del mundo, golpeados, mutilados. ¿Por qué? No lo sé. Es tan relajante y pacífico. Honestamente, eso es preocupante, ya sea que pertenezcas a una lista o simplemente tengas una curiosidad morbosa sobre cómo funcionan las mentes de estas personas retorcidas. Este vídeo es para ti. Una cosa a tener en cuenta rápidamente es que esta lista no se basa solo en el número de muertes, sino que el factor aterrador se basa en su ambiente general, su historia y también sus métodos. Empecemos con fuerza. Tenemos a Ted Bundy. Este hombre es literalmente una pesadilla. ¿Por qué Ted me daba tanto miedo? Personalmente, se reduce a algunas razones, principalmente a lo modesto que parecía. Era literalmente un lobo con piel de oveja. Era bien educado, carismático y encantador. Aunque tenía un lado verdaderamente retorcido y oscuro que solo salía cuando estabas a solas con él. Además de estar casi completamente oculto a plena vista, también era un maestro del escape y literalmente escapó de la policía 2 veces y después de la segunda vez que escapó, cometió 6 asesinatos más. Lo cual es literalmente una locura. Algo que encuentro completamente irónico es que Ted de hecho asistió a la Facultad de Derecho durante 1 año. Lo cual es súper aleatorio, pero quiero decir, no es la primera vez que algo así sucede. Una vez que finalmente lo atraparon, admitió más de 30 asesinatos, secuestro, agresión y asesinato de mujeres jóvenes.
Durante el juicio, incluso se representó parcialmente a sí mismo. Durante la sentencia, literalmente le propuso matrimonio a su novia. Este tipo disfrutaba de la atención y es un completo lunático. A continuación, tenemos a Harold Shipman, también conocido como Dodead. Si pensabas que ese nombre era malo, créeme, se pone peor. Harold era médico de familia en el pequeño pueblo de Hyde, en el Reino Unido. Harold era un médico de cabecera y respetado en su comunidad, y la mayoría de sus clientes eran ancianos. Esto puede parecer un poco aleatorio, pero es un hecho muy importante. Ahora, retrocedamos un poco y veamos su historia. En sus primeros años, fue el principal cuidador de su madre con cáncer, lo que lo llevó a buscar la práctica médica. Se convirtió en médico, formó una familia y tuvo una práctica exitosa, aunque su familia sospechaba y tras una exhaustiva investigación policial, se descubrió que la muerte era responsable de más de 215 muertes, absolutamente aterrador. En tercer lugar, tenemos a André Chikatilo, también conocido como el Destripador de Rostov o el Carnicero de Rostov. Era un asesino en serie de la Rusia soviética. El hecho de que estuviera en la Rusia soviética jugó un papel importante en la razón por la que pudo continuar durante tanto tiempo. A los medios controlados por el Estado no se les permitía hablar de asesinatos en serie ni nada por el estilo, específicamente porque creían que no tenían ese problema. No tenían asesinos en serie. Creían que solo era un fenómeno occidental que seguía la tendencia. Chotila era solo un modesto hombre de negocios viajero, aunque sus impulsos eran mucho más profundos, oscuros e impredecibles. Chikatilo era el tipo de persona conocida como necrófago, alguien que se excitaba con el dolor y la violencia. Chikatilo se enfocaba en prostitutas fugitivas y personas sin hogar, ya que las consideraban indeseables o menos. Con el tiempo, la evidencia era innegable y la policía comenzaba a sospechar que un grupo se había liberado, e incluso el público en general comenzaba a creer que había un hombre lobo solo por lo horribles que habían quedado los cuerpos. Desafortunadamente, estas investigaciones no fueron fructíferas simplemente porque no buscaban en los lugares correctos. Literalmente, estaban investigando sectas satánicas y exalumnos recientes de pabellones psiquiátricos. No fue hasta que trajeron a un psiquiatra que pudieron comenzar a avanzar y se dieron cuenta de que tal vez el asesino era un hombre de negocios aparentemente normal que podría estar entre nosotros en un interesante giro de los acontecimientos. Chikatilo fue atrapado en una parada de autobús hablando con una posible víctima y fue encontrado con una cuerda de vaselina y un cuchillo en su maletín. Aunque una vez que lo trajeron, su sangre no coincide con el ADN de los asesinatos y solo lo detuvieron por un robo que cometió. No fue hasta unos años después que lo llevaron de nuevo a la comisaría. En ese momento, sabían que tenían que atraparlo, aunque no tenían muchas pruebas y el tiempo apremiaba antes de que tuvieran que liberarlo de nuevo. Solo se necesitó una conversación de 2 horas entre Chikatilo y el psiquiatra para que Chikatilo se desmoronara y confesara todo. Chikatilo fue responsable de la espantosa muerte de 56 jóvenes y fue condenado a muerte de un balazo en la nuca. Bueno, las cosas se han puesto bastante oscuras, pero apenas estamos empezando. Tomemos un respiro rápido. Es una locura pensar en lo retorcidos que son estos individuos. Algo que quería mencionar rápidamente es que este vídeo no tiene un orden en particular. Estos individuos no merecen una clasificación y no les daré una. Bueno, al diablo. Volvemos a lo siguiente, volvamos a Estados Unidos. Tenemos a Jeffrey Dahmer. Dahmer es probablemente uno de los más asesinos en serie infames y bien documentados de todos los tiempos. Si conoces la historia de Jeffrey Dahmer, no es difícil creer por qué está en esta lista. Es uno de los individuos más depravados que probablemente hayan existido. Desde muy joven experimentó intensos pensamientos violentos y no tardó mucho en empezar a actuar en consecuencia, desde 1978 hasta su arresto en 1991. Jeff mató a 17 personas de formas excepcionalmente horribles y espantosas. Jeff drogaba, agredía, asesinaba, atacaba, descuartizaba, comía y más a sus víctimas en los cuerpos de sus víctimas. No solo drogaba, agredía, asesinaba y se comía a sus víctimas, sino que también mutilaba sus cuerpos y guardaba partes de ellos como recuerdos. Incluso dijo que esto lo hacía sentir más cercano a sus víctimas. Dice que no quería matar a nadie, era solo su única opción, ya que quería compañía. Según él, su objetivo final no era asesinar,
simplemente quería un esclavo al que pudiera controlar por completo y no tener que preocuparse por ninguno de sus deseos. O los deseos de este hombre. Era realmente retorcido y como no había pena de muerte en Wisconsin, fue sentenciado a 973 años de cárcel, aunque fue asesinado en la cárcel por un compañero, afortunadamente siguiendo la tendencia de los caníbales repugnantes y perturbadores. Tenemos a Wayne Kroll, un inquietante asesino en serie alemán. Wayne tenía un coeficiente intelectual de 76, lo cual está justo por encima del límite para ser considerado un discapacitado mental. Kra buscaba principalmente a sus víctimas yendo a pueblos más pequeños fuera de su hogar o simplemente paseando y escondiéndose en el bosque esperando a que las víctimas pasaran. Kroll se enfocaba en mujeres y niñas, especialmente, siendo su víctima más joven de 5 años. Normalmente entablaba una conversación con la víctima, y poco después, la estrangulaba hasta la muerte y luego atacaba su cadáver. Poco después, comenzaba a cortar trozos del cuerpo de su víctima y llevárselos a casa para comerlos. Los cuerpos de sus víctimas solían encontrarse unos días después del incidente, aunque nunca se les relacionó con él. Y una de las partes más desafortunadas de su historia es que, por lo general, personas cercanas a las víctimas serían consideradas sospechosas principales y hubo múltiples sospechosos completamente inocentes que se quitaron la vida por pura frustración y vergüenza de ser considerados sospechosos. Como probablemente ya se habrán dado cuenta, es muy común que muchas de estas personas no fueran necesariamente consideradas asesinos en serie a primera vista, incluso en su propio edificio de apartamentos. Kra era conocido como el tío Kra para los niños del barrio, ya que les daba golosinas y les permitía jugar con muñecas en su apartamento, que guardaba para atraerlos. Kra fue finalmente capturado después de matar a un niño del vecindario. Intentó deshacerse de los restos de este niño que no quería en el inodoro del baño compartido y, al salir del baño con el inodoro, estaba atascado. Le dijo a uno de sus vecinos que no entrara. El inodoro estaba atascado. Aún así, su vecino fue al baño y vio el horrible desastre que había en el inodoro. Contactó a la policía. La policía investigó e interrogó rápidamente. Entraron a la fuerza en su apartamento y vieron que estaba cocinando un guiso. Rápidamente admitió todo y notaron que el guiso literalmente obtuvo restos humanos de la víctima que buscaban. Este hombre era un monstruo que se mudó a Sudamérica desde Colombia. Específicamente, tenemos a Pedro López, también conocido como el monstruo de los Andes. Si pensaste que era frustrante y absurdo que la policía no atrapara a ninguno de estos antes, odiarás por completo How the Story Goes. López fue declarado culpable de asesinar a 110 niñas solo en Ecuador, pero también confesó haber asesinado a otras 240 mujeres en Perú y Colombia. Ahora, obviamente, por tener más de 300 presuntos asesinatos, obviamente está condenado a muerte. Bueno, al menos está condenado a cadena perpetua. ¿Qué pasaría si te dijera que fue liberado por buena conducta y ahora se desconoce por completo su paradero? No me lo estoy inventando. Por cierto, Pedro López fue liberado en 1998 por buena conducta y ahora se desconoce su paradero. De verdad no puedo comprender de quién fue la idea ni cómo pudieron justificarlo, además de ser alguien que acaba de asesinar a cientos de personas. Algo que da mucho miedo de esta persona ahora mismo es que nació en 1948, lo que significa que ahora mismo, en 2023, si sigue viva, solo tiene 75 años. Lo que significa que si ves a una persona mayor caminando por la carretera, podría ser el monstruo de los Andes. Esta siguiente entrada en nuestra inquietante lista nos lleva de vuelta a donde empezamos en Estados Unidos. Esta es nuestra tercera entrada estadounidense y la última. Su nombre es John Wayne. John Wayne es probablemente uno de los individuos más organizados de esta lista. Si has oído hablar de Jeffrey Dahmer, probablemente hayas oído hablar de John Wayne. Era un empresario y político, una figura querida y respetada en la comunidad. Como la mayoría de las personas en esta lista, era bastante modesto y, por desgracia, llevaba una doble vida. GY tenía familia, esposa e hijo, pero eso no le impidió agredir a jóvenes. Aunque guardaron silencio durante un tiempo por temor a sus vidas, finalmente contaron su historia y Gacy fue acusado y encarcelado, como el anterior en esta lista. Fue liberado por buena conducta. Absolutamente salvaje. Tras salir de prisión, pudo comenzar de nuevo en la vida y conseguir un trabajo, encontrar una nueva esposa y fundar una empresa de construcción que resultó ser bastante lucrativa.
Aunque no tardó mucho en volver a sus travesuras, Gacy desarrolló un alter ego llamado POG con el payaso, lo que le permitió expresar partes de sí mismo que sentía que debía reprimir. Aparecía en fiestas de cumpleaños, eventos comunitarios y hacía magia para niños en el hospital. Desafortunadamente, estas exhibiciones solo lo acercaron a su yo más oscuro. AC empezó a pasear por la noche con su disfraz de payaso y obligaba a los niños a levantarse. Subir a su vehículo a punta de pistola, asaltarlos, asesinarlos y enterrarlos en su sótano. Gacy fue finalmente capturado porque su sótano estaba lleno de cadáveres. Su última víctima tuvo que arrojarla a un río local. Este cuerpo fue encontrado poco después y la policía pudo atar cabos e inmediatamente comenzó a investigar. No pasó mucho tiempo antes de que consiguieran una orden judicial, registraran el sótano y encontraran los cadáveres. Es interesante porque Gacy siempre negó las acusaciones e incluso afirmó que los cadáveres en su sótano eran un montaje para destruir su carrera política. Este hombre era un completo lunático. Con esto concluimos mi lista de los asesinos en serie más aterradores del mundo. Cuéntenme en los comentarios cuál es el asesino en serie más infame de su país. Si no he mencionado uno ya, este vídeo es solo mi quinto, pero definitivamente fue el vídeo más duro que he hecho. Investigar sobre este vídeo fue, honestamente, bastante brutal e intenté mantenerlo lo más discreto posible para lo que era. Si quieren explicaciones detalladas y explícitas de lo que sucedió con estas personas, aquí las tienen. Hay muchísimos vídeos por ahí. Lo que quería crear era una versión simplificada que ofreciera un breve resumen de diferentes asesinos de Xerox de todo el mundo. De una manera interesante, a este vídeo le faltaban chistes por razones obvias, pero mi próximo vídeo debería ser un poco más divertido. Si disfrutaste este vídeo, probablemente disfrutarás este vídeo sobre métodos históricos de tortura que está en pantalla. Siéntete libre de verlo, pero eso es todo por este vídeo. Nos vemos la próxima vez, créeme. ¿Cómo describirías a un ninja? No sé, probablemente capucha negra. Conceptos históricos erróneos en los que probablemente aún crees. Rob espada samurái, algo así. Oh, sí. Genial. ¿Y si te dijera que estás completamente equivocado y que eso es completamente estúpido? Bueno, me sentiría como un idiota. Claro que pareces uno, pero no te preocupes. En este vídeo voy a explicar y desmentir algunos conceptos erróneos históricos muy comunes. Como le estaba explicando a mi amigo, la forma en que comúnmente imaginamos a los ninjas es casi completamente inexacta con respecto a su apariencia real. Nada de eso, y no existía el uniforme ninja. Los ninjas solían usar ropa de civil para camuflarse con los demás. Si lo piensas, tiene sentido parecerse a los demás para no llamar la atención. Caminar con un traje negro con capucha y una espada en la espalda probablemente causaría sospechas incluso de noche. Los ninjas de operaciones vestían de azul marino, no de negro. 1 para ocultar las manchas de sangre, mejor. 2 porque el azul marino se mimetizaba mejor con el cielo nocturno que el negro. Los ninjas eran espías, asesinos, agentes encubiertos y su objetivo final. Y la especialidad era esconderse a plena vista, así que la próxima vez que un niño llame a tu puerta en Halloween disfrazado de ninja históricamente inexacto, asegúrate de decirle que no pareces un ninja, pareces un muñeco y no recibirás ningún dulce. El siguiente error es que la gente solo vive hasta los 30 años. En la Edad Media, eso no es cierto en absoluto. Es cierto decir que la esperanza de vida era más corta en la Edad Media, pero no tanto como se podría pensar. Por ejemplo, un hombre adulto y sano de 21 años en la época medieval podía esperar vivir hasta los 6 años, lo cual no es necesariamente muy viejo, pero definitivamente no es morir a los 30 o 40. La principal razón de este error es la discrepancia común. La mortalidad infantil en la Edad Media era tan alta, un problema que casi ya no tenemos. Con la medicina moderna y los avances tecnológicos, la tasa de mortalidad infinita. Afortunadamente, hoy en día es extremadamente bajo. Pero en la época medieval, si el 50% de las personas morían antes de cumplir un año, obviamente la esperanza de vida promedio sería menor. Nuestro tercer error, que recuerdo haber escuchado vívidamente de niño, era que si se deja caer una moneda desde el Empire State Building y cae sobre alguien, lo matará. Esto es completamente falso. Sin entrar en demasiados detalles, repasemos algunos números simples para empezar. Una moneda pesa solo 2,5 gramos.
Con la altura a la que caería desde el Empire State Building, tendría la oportunidad de alcanzar la velocidad terminal. Sin embargo, al ajustar la resistencia del viento y la fricción del aire, solo alcanzaría entre 48 y 160 km por hora, lo que podrías pensar, 160 km por hora, caramba, eso me va a matar. Bueno, no, porque hay que pensar en el gasto de energía una vez que impacta, se necesitan aproximadamente 68 judíos de poder para fracturar un cráneo humano. Esto significa que cualquier cosa con una fuerza superior a 68 judíos tiene una alta probabilidad de matarte si impacta contra tu cráneo. Para contextualizar, una gota de lluvia con su pequeña masa a velocidad terminal solo tendrá 12,2 joyas de energía cinética y un centavo a velocidad terminal solo tendrá alrededor de 0,2 joyas. Así que, aunque hayas oído, y parezca, que un objeto metálico a velocidad terminal podría matarte fácilmente, ese no es el caso, al menos con un centavo. Así que la próxima vez que estés en un edificio alto, tira todo el cambio que puedas por el borde. Es completamente seguro, es divertido y nadie se enojará contigo. Y si alguien se enoja, simplemente haz lo que haría ese niño realmente molesto en la escuela, simplemente di, es un país libre, es un país libre. Puedo hacer lo que quiera, es un país libre. Nadie piensa que eso sea molesto, es realmente genial. Número 4. Benjamin Franklin no inventó ni descubrió la electricidad. En algún momento, probablemente hayas escuchado la historia de Benjamin Franklin atando una llave a una cometa y saliendo en medio de una tormenta. Ahora bien, esta historia por sí sola ya se debate sobre cuándo o si. Nunca sucedió, pero no es en eso en lo que me estoy centrando. Me centro en la afirmación de que Benjamin Franklin descubrió la electricidad. De entrada, hay algo que hay que dejar muy claro, nadie inventó la electricidad. Parece bastante obvio, pero para aclarar, la electricidad es una fuerza natural que existe en este mundo, por lo tanto, no se inventó, simplemente se descubrió. Es un poco quisquilloso, pero vale la pena mencionarlo ahora para dar crédito a quien lo merece. Benjamin Franklin fue una de las mentes científicas más brillantes de su tiempo. Estaba interesado en muchas áreas de la ciencia, hizo muchos descubrimientos e incluso inventó muchas cosas, incluyendo gafas bifocales. Pero no fue el primero en descubrir la electricidad. Los eruditos egipcios escribieron textos en el año 2750 a.C. refiriéndose a los peces eléctricos conocidos como los truenos del Nilo. Y varias culturas mediterráneas eran conscientes de la electricidad electrónica. El primer estudio eléctrico adecuado se realizó en el siglo XVII por el científico inglés William Hilbert, quien acuñó el término electricidad. Benjamin Franklin hizo numerosas contribuciones en el campo de la electricidad, especialmente al demostrar la naturaleza eléctrica de los rayos con su experimento clave, pero no fue el primero en descubrirlo. El siguiente, sinceramente, me sorprende. La gente todavía cree que la WWE es falsa cuando obviamente es real. Miren a John Cena, es real, es tan real como parece. ¿Qué creen que ha estado haciendo durante los últimos 20 años? ¿Solo fingiendo, sin hacer nada? ¿Por qué creen que Fred tendría a John Cena en su película si solo fuera un farsante? Esto es una completa locura. Y aunque es historia moderna, sigue siendo historia y sigue siendo real. ¿Han visto esta pintura? Es American Gothic de Grant Wood. Si la miran, ¿qué ven? Un hombre, una mujer, una horca, una casa y un granero. Si son como la mayoría, probablemente asuman que son un matrimonio. Bueno, en realidad no, son una hija y un padre, así que ahora te ves espeluznante. Completamente fuera de tema, pero lo interesante fue cómo surgió esta pintura en primer lugar. La única razón por la que existe es porque Grant Wood, el pintor original, vio esta casa que lo inspiró tanto que dijo, quiero pintar. Las personas que probablemente vivieron aquí y las personas que posaron para la pintura ni siquiera son parientes. La mujer de la pintura es la hermana de Grant y el hombre es el dentista de la familia, lo cual es muy gracioso pero interesante. Bueno, esto que sigue tiene mucho sentido, pero nunca lo había pensado. Las esculturas griegas y romanas antiguas se pintaban originalmente con color. Hoy en día solo parecen blancas porque los pigmentos originales se han deteriorado. Hay algunas estatuas bien conservadas que aún tienen rastros del color original, pero es extremadamente raro. Piénsalo. Tu Civic de 2006, ¿cómo es que se le cae la pintura?
¿Crees que los pigmentos de hace 2000 años van a durar para siempre? Sin hablar de las cosas que ya no se pueden ver. Helen Keller era famosa por ser una gran oradora debido a sus limitaciones. Si investigas un poco sobre ella o si solo tienes algún conocimiento superficial, probablemente lo entiendas. Pero en realidad, Owen fue una gran defensora del socialismo y el comunismo. Habló principalmente sobre los derechos de los trabajadores y las mujeres, y abogó por un gobierno comunista estadounidense. Me parece bastante interesante esta idea errónea, ya que mucha información sobre Helen Keller no tiene nada que ver con esto, pero esta es la razón principal por la que ganó popularidad pública. Obviamente, su historia es motivadora y hablaba muy bien para alguien en su situación. Pero la mayor parte de su contenido inicial trataba sobre el comunismo, lo cual es muy interesante, ya que no se habla de ello. Ya sea que apoyes o no el comunismo, me parece interesante que este hecho se omita y se la considere simplemente como, oh, sí, ella fue una gran oradora motivacional. Bueno, ¿de qué habló? Damas y caballeros, lo último que quiero mencionar no fue el comunismo, sino nuestro último error histórico. Este error es que los cinturones de castidad eran algo medieval. Ni siquiera existían en aquel entonces. Muchos de los cinturones de castidad medievales que se han encontrado son falsificaciones o dispositivos antimasturbación de los siglos XIX y XX, cuando existía la creencia generalizada de que la masturbación podía conducir a la locura. En 1978, el Dr. John Harvey Kellogg, sí, Kellogg, el creador de los copos de maíz, defendía la abstinencia absoluta. Hay una cita de John Kellogg que dice lo siguiente: ni la peste, ni la guerra, ni la viruela, ni enfermedades similares han tenido resultados tan desastrosos para la humanidad como el hábito de la masturbación. Lo único que digo es que creo que Johnny debería seguir con Cal. Dicho esto, me encantaría saber de ustedes cuántos de estos conceptos erróneos han oído y cuántos creían realmente antes de ver este vídeo. Háganmelo saber en los comentarios. Si hay algún concepto erróneo, también que sepas la verdad. Déjala en los comentarios y quién sabe, quizás haga una segunda parte. Este es mi cuarto vídeo y publicamos vídeos nuevos cada semana. Si te gusta, suscríbete. Pronto subiremos muchos más vídeos increíbles. Créeme. Datos históricos que alteran tu percepción del tiempo. ¿Sabías que Julio César y Cleopatra se acostaron? Así es, Julio César y Cleopatra se acostaron. Señor, esto es un Wendy's. Bueno, obviamente no aprecian los datos históricos interesantes en Wendy's, pero sé que ustedes sí los aprecian, así que en este vídeo les daré una lista increíble de datos históricos que te harán cuestionar la historia. Con esto me refiero a hechos históricos que no sabías que sucedieron al mismo tiempo. Por ejemplo, el tiempo. Cleopatra y Julio César no solo vivieron al mismo tiempo, sino que también interactuaron. Ah, y sí, interactuaron. Es una locura pensarlo, porque la mayoría de la gente suele asociar el antiguo Egipto y el Imperio Romano con periodos completamente diferentes. Sin embargo, ambas fueron civilizaciones tan longevas que se superpusieron ligeramente. Y, hablando de superposición, ¿sabías que Martin Luther King Jr. y Ana Frank nacieron el mismo año? Yo no lo sabía, pero incluso si lo supieras, creo que sigue siendo interesante pensar en cómo se dieron líneas de tiempo tan impactantes. Para mí, esto es súper interesante porque sus historias están bien estudiadas y se plantean en el contexto de las luchas por la justicia de mediados del siglo XX. Aunque nacieron el mismo año, al menos para mí personalmente, y supongo que para otros también, sus historias se asocian con periodos de tiempo completamente diferentes. Siendo realistas, el movimiento por los derechos civiles tuvo lugar solo 10 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos, en realidad, solo 9 años después, lo cual es una locura. Hablando de locuras, este hecho. Me quedé alucinado cuando lo supe. Si tienes 52 años, has vivido el 1% de toda la historia registrada. Suena falso, pero déjame explicarlo. La historia humana registrada solo se remonta hace 5.000 a 5.200 años, lo que significa que si tomas el 1% de toda la historia humana registrada, son 52 años. Si tienes 52 años o quizás tienes un familiar o amigo que tenga 52 años, hazle saber que tu vida es el 1% de toda la historia humana registrada.
Genial, esto es casi más una ecuación matemática que un hecho histórico, pero pensé en mencionarlo porque es definitivamente un rompecabezas. Bueno, a continuación tenemos uno de mis datos favoritos de toda esta lista. ¿Sabías que los sándwiches son solo 14 años más antiguos que Estados Unidos de América? Sí, el sándwich como lo conocemos hoy fue inventado en 1762 por John Montagu, cuarto conde de Sandwich. Esto fue hace solo 14 años. Antes de la firma de la Declaración de Independencia en 1776, podrías tomar esto de dos maneras, o te sorprendería lo antiguos que son los sándwiches o lo jóvenes que son. Personalmente, pensaba que los sándwiches eran mucho más antiguos, como pensaba que los reyes medievales los comían con regularidad. Por lo simples que son, me sorprende que hayan tardado tanto en convertirse en un producto básico o incluso en inventarse en su forma actual. Por otro lado, entiendo perfectamente por qué te sorprende la antigüedad de los sándwiches, sobre todo porque son tan antiguos que anteceden a los Estados Unidos de América, simplemente porque los sándwiches definitivamente parecen un invento estadounidense. De cualquier manera, me parece divertidísimo que los sándwiches sean literalmente más antiguos que Estados Unidos de América. También, cuéntame, ¿pensabas que los sándwiches eran más antiguos como yo o que eran algo más reciente? Hablando de cosas mucho más recientes de lo que probablemente piensas, la última ejecución en guillotina en Francia fue en 1977. Este es el mismo año en que se filmó Star Wars Episodio 4. Se estrenó Una Nueva Esperanza. Si has visto otros vídeos sobre este tema, es posible que ya lo sepas, pero un pequeño pero crítico detalle que nadie más ha mencionado es que Christopher Lee, el actor que interpretó al Conde Dooku en Star Wars, El ataque de los clones, estuvo allí para presenciar la última ejecución. Así que, por si alguna vez te has preguntado por qué el padre de Willy Wonka, el Dr. Wonka, fue tan imbécil en la película de 2005, te acabas de dar cuenta de que vio algo. Bueno, a continuación tenemos un ejemplo increíble del desarrollo de la tecnología. Para empezar, solo hay una diferencia de 66 segundos entre el primer vuelo propulsado de los hermanos Wright y el alunizaje. Un pequeño detalle extra es que el primer vuelo ocurrió antes de la introducción del automóvil. El primer vuelo de los hermanos W fue en 1903 y la introducción del Ford Modelo T, el automóvil que revolucionó la industria automotriz, ocurrió 5 años después, en 1908. Volviendo a la evolución de la aviación, es muy interesante pensar en eso. Si hubo un pequeño odiador de 10 años, llamémoslo Pequeño Odiador Jr., si hubiera estado allí con 10 años viendo el vuelo correcto de los Brothers y hubiera pensado para sí mismo: nunca volarán, y luego el mismo odiador, el pequeño Junior, el viejo Senior, estaba viendo las noticias en 1969, ese niño de 76 años estaría perdiendo la cabeza. En serio, imagina si en tu vida pudieras presenciar esa loca evolución, es increíble. ¿Sabes qué más es increíble? Jimi Hendrix en la guitarra, era el mago zurdo que tomaba LSD. Y todavía se le considera uno de los guitarristas más influyentes de todos los tiempos, pero este vídeo no trata sobre músicos increíbles. Entonces, ¿por qué menciono a Jimi Hendrix? Porque literalmente murió antes que Pablo Picasso, el pintor español. El tipo que nació en 1881, para mí es una locura. Creo que Pablo Picasso vivió más recientemente que Jimi Hendrix. Esto me recuerda mucho al primer ejemplo de este vídeo con Martin Luther King Jr. y Ana Frank, donde tenemos a dos figuras súper influyentes que vivieron simultáneamente, pero nadie hace referencia a eso. Creo que en este ejemplo es aún más peculiar, ya que ambos son artistas. Creo que una gran razón para esto es que Pablo Picasso literalmente tuvo 59 años para desarrollar una carrera antes de que Jimi Hendrix naciera, lo que separa un poco sus cronologías, pero sigue siendo muy interesante pensar que Pablo Picasso vivió más recientemente que Jimi Hendrix. Sobre el tema de vivir más recientemente de lo que podrías haber asumido, ¿sabías que el último testigo vivo del asesinato de Abraham Lincoln estuvo literalmente en televisión en vivo? Samuel J. Seymour tenía solo 5 años cuando presenció el asesinato de Abraham Lincoln en la casa Peterson en Washington D.C. Samuel apareció en el programa de televisión Tengo un secreto, en 1956, donde explica exactamente qué él vio. Dejaré el enlace en la descripción para que lo veas después de este vídeo, porque es muy interesante. Samuel Seymour tenía 96 años y era divertidísimo. Lamentablemente, falleció ese mismo año. Recomiendo mucho ver ese vídeo.
Es muy interesante pensar que alguien presenció la muerte de Abraham Lincoln en televisión casi 100 años después. Mientras hablamos de Lincoln, pensé en añadir algo extra. La primera selfie registrada tuvo lugar 22 años antes de la presidencia de Abraham Lincoln. Robert Cornelius se la tomó en 1839, y el viejo ave no se convirtió en presidente hasta 1861. Me imagino al presidente Lincoln siendo elegido, sentado en su despacho, celebrándolo y tomándose una foto, pensando, quizás lo inventé yo, quizás debería llamarlo un yo mismo. Solo para que su personal le informara, lamentablemente, que esa no era la primera selfie que había existido. De hecho, sí que se había hecho. Hace 22 años y muchos desde entonces, pero luego su personal le informó que podría ser el primero en tomar una foto de algo más. Guiño. Guiño. Ojalá solo tuvieran fans en ese entonces. De todos modos, el puente Golden Gate se completó en 1937. ¿Sabes qué más sucedió en 1937? El último tigre de Tasmania murió en cautiverio. Ahora, quizás te preguntes qué es un tigre de Tasmania y ese es exactamente el punto. Era una especie animal extremadamente rara que ahora está extinta. Bueno, supongo que técnicamente no siempre fueron raros, sino más bien cerca del final de su existencia. Pero independientemente de eso, el tigre de Tasmania es básicamente un tipo de dingo rayado que era originario de Australia y las islas continentales de Tasmania y Nueva Guinea. Simplemente pensé que esto era interesante porque hoy en día no necesariamente escuchamos sobre la extinción de muchos animales con tanta frecuencia, así que pensar que tuvimos una especie tan prevalente extinta al mismo tiempo que teníamos una estructura tecnológica tan compleja. Para mí, al menos es una posición interesante, pero esto es un poco aleatorio, así que lo lancé. Esto al final, pero pensé que lo había mencionado porque estaba pensando, estoy investigando sobre el tigre de Tasmania. Parece genial y no lo conocía. Si ustedes lo conocen, probablemente sea genial. No lo conocía, así que solo quería una excusa para hablar del tigre de Tasmania. Aquí tienen una foto de un tigre de Tasmania. Es una criatura genial, pero por ahora eso es todo. Gracias, chicos. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si les gustó, probablemente les encantaría verlo ahora mismo. Ideas erróneas históricas. Muy similares, pero también bastante diferentes. Avísenme si me perdí algún dato histórico interesante. Si conocen alguno, déjenlo en los comentarios. Me encanta leerlos, pero hasta la próxima. Los veo. Créanme, en este vídeo les daré un breve resumen de cómo cayó realmente el Imperio Romano. El auge de la antigua Roma. Luego me centraré en lo que creo que son los tres pilares principales de la caída de la antigua Roma. Imperio, déjame decírtelo como hombre. Este es un tema que siempre me preocupa. Aunque creas tener una idea de cómo surgió o cayó el Imperio Romano, supongo que probablemente tengas algunas lagunas en tu conocimiento y hoy mi objetivo es llenarlas. Roma, como todas las buenas historias, comenzó desde sus humildes comienzos en los primeros días. Alrededor del año 753 a.C., Roma era principalmente una ciudad de asilo. Y, para detenerme en la ruta comercial entre los atrás al norte y los griegos al sur, ¿a qué me refiero con ciudad de asilo? Roma comenzó como un lugar donde ladrones, asesinos, esclavos fugitivos, marginados y más podían tener la rara oportunidad de convertirse en ciudadanos genuinos. Roma era una ciudad de refugiados e inmigrantes. Esta apertura, en parte, le dio a Roma la oportunidad de llegar a ser tan grande como finalmente llegó a ser. Muchas de las innovaciones romanas comúnmente consideradas eran, en realidad, inspirados por sus vecinos del norte, los Hitus, como su alfabeto, los juegos de gladiadores y la estructura política desde el principio, en el 753 a.C. hasta el 509 a.C. Hubo 7 reyes, pero en el 509 a.C. el último rey de Roma fue expulsado por razones desagradables. A partir de ese momento, se decidió que ningún hombre debería tener todo ese poder. El nuevo sistema introducido otorgaba a 2 funcionarios electos un año de poder a cada uno, en lugar de un solo monarca. Si lo piensas, es bastante descabellado, porque ¿de quién fue la idea de dejar que las mariposas gobernaran algo? Por debajo de los 2 funcionarios electos, había un senado de 3 patricios, 300, que controlaban a los 2 funcionarios electos.
Y por debajo de ellos estaba la plebe. Las masas, esencialmente personas, al igual que el Senado, aunque no nacieron en la familia adecuada y por lo tanto, no tenían voz ni voto. La plebe estaba furiosa por no tener voz ni voto en política. Y después de 200 años de lucha contra la República Romana, nació la plebe, que constituía la mayor parte del ejército. Así que, cuando la plebe no tenía voz ni voto, la forma en que amenazaban con emigrar y luchar por otras ciudades constantemente. Con el tiempo, el Senado comenzó a ceder a sus demandas. Si no nos das voz ni voto en lo que sucede aquí, lucharemos por alguien más. ¿Qué quieres? Haré lo que sea. En el 390 a.C., Roma fue casi completamente destruida por un ataque sorpresa. Aunque sobrevivieron, esto los asustó lo suficiente como para desencadenar una seria reforma militar. Las legiones romanas se dividieron en varios grupos más pequeños, conocidos como manípulos, lo que les permitió ser más móviles y eficientes en la batalla durante los siguientes 200 años. El nuevo estilo militar se utilizó para expandirse y conquistar constantemente. La estrategia utilizada por Roma era, en lugar de destruir los asentamientos que conquistaban, imponer tratados de alianza con sus socios recién conquistados, lo que les permitiría alimentar a las legiones romanas y tener un ejército aparentemente infinito. Para el 133 a.C., comenzó una seria división dentro del pueblo de Roma a medida que la riqueza. La brecha creció exponencialmente y los empobrecidos ya no tenían nada que perder ante el Senado. El pueblo romano ya no era una unidad. Algunos intentaron ofrecer pan y tierras públicas gratis a los empobrecidos, pero esta gente estaba al lado del Senado. ¿Y si les damos a estas personas que no pueden permitirse nada, como un lugar para vivir y algo de comida? Fue por esta época cuando surgió Julio César, pero a pesar de su fama, su capítulo en el libro de la antigua Roma fue bastante corto. Durante las guerras civiles, derrotó a generales rivales y literalmente se acostó con Cleopatra, dándole el trono egipcio. Una locura. Episodio cruzado de la clase de historia. Después de un tiempo con Cleopatra, César regresó a Roma, otorgándose el título de emperador, que significa comandante victorioso, y esencialmente se convirtió en un dictador. El pueblo vio lo que estaba por venir y lo asesinó con bastante rapidez. Así que ahí está la historia de Julio César. Su gobierno solo duró 4 años después del asesinato de Julio César. Su sobrino de 19 años llegó al poder y terminó gobernando. Durante 43 años no abolió la República, pero tampoco renunció necesariamente al control total. Se autoproclamó primer senador. Era esencialmente un ser político todopoderoso, pero a pesar de tener este poder, no fue asesinado durante su reinado. Sus tiempos fueron relativamente pacíficos. Se daba pan a los pobres. Los gladiadores eran más geniales que nunca y la ciudad comenzó a ver los primeros signos de modernización. Tras este periodo pacífico, hubo una era de emperadores notablemente malos que impusieron leyes ridículas e hicieron cosas bastante horribles. Pero luego, después de esa era, hubo una era de buenos emperadores, el más notable de los cuales fue Marco Elio, un hombre que estuvo en el poder desde el 161 después de Cristo hasta el 180 después de Cristo. Pasó la mayor parte de su reinado en expediciones militares y, entre batallas, escribió Meditaciones, un libro que hoy sigue siendo un éxito de ventas y uno de los ejemplos más profundos de filosofía estoica. Recomiendo leerlo después de que Marco Elio naciera, su hijo, y bajo su gobierno comenzó el fin de la buena sociedad. Los tiempos y el principio del fin comenzaron poco después de que el Imperio Romano se dividiera en 4 estados con 4 líderes. Esto no duró mucho, ya que la agitación entre los líderes y los estados estalló en guerras a gran escala durante un breve periodo. Después, Roma se unió de nuevo por última vez. El último emperador del Imperio Romano Unido terminó su reinado en el año 395 después de Cristo, y luego sus hijos dividieron Roma en Oriente y Occidente para siempre. La mitad oriental sobreviviría otros 1000 años, pero la mitad occidental sufriría y caería víctima de la gran migración que causó la división. Ahora que tienes algo de contexto sobre la antigua Roma, ¿qué causó su caída? Como habrás deducido, no fue solo una cosa, sino más bien una combinación de factores.
Es posible que ya tengas algunas suposiciones basadas en el contexto que proporcioné, y si estás informado, es posible que ya tengas algunas suposiciones basadas en el contexto que proporcioné, tengan sus propias opiniones, pero lo que voy a describir son, en mi opinión, las 3 razones principales por las que Roma finalmente cayó: corrupción y mala gestión. Como probablemente hayan notado, no es del todo imposible creer que la corrupción fuera bastante común en el Imperio Romano, y más específicamente en toda la antigua Roma. La antigua Roma pasó por múltiples iteraciones de estructuras políticas, desde monarquías y repúblicas hasta imperios, sin mencionar la gran cantidad de gobernantes en general. Un ejemplo curioso de mala gestión flagrante fue Codus. Fue el emperador más joven de la historia, con solo 15 años, conocido por ser un gobernante imprudente y emocional, lo cual obviamente era una receta para el desastre. Los sistemas construidos por quienes lo precedieron hicieron que las operaciones diarias del Imperio Romano fueran más o menos autosuficientes y difíciles de arruinar. Sin embargo, los detalles más pequeños definitivamente no representaron un gran desafío. Este tipo era literalmente un aspirante a dictador, un gladiador de SLG, y aunque era conocido como un adolescente imprudente y emocional, permaneció en el poder durante 15 años hasta que finalmente fue asesinado en una casa de baños en el año 193 después de Cristo. Siguió el gobierno de Cómodo y se conoció como el año de los 5 emperadores. Como probablemente puedas suponer, se debió a que hubo 5 emperadores diferentes en un año, uno de los cuales fue asesinado en solo 3 meses y otro literalmente compró su camino al poder y fue asesinado 3 semanas después. La unidad y la moral del Imperio Romano eran bajas debido al caos político. El gran tamaño del imperio y la separación de los asentamientos facilitaron que los diferentes estados comenzaran a desarrollar sus propias culturas y a expresar su autonomía, lo que finalmente los llevó a separarse y fundar sus propios imperios. Toda la situación de mala gestión me recuerda un poco a un trabajo que tuve cuando era más joven. Trabajaba en un restaurante y el dueño del restaurante contrataba a los gerentes más extraños, como mis compañeros y yo. Todos hacíamos un gran trabajo. Todos sabíamos cómo hacer nuestro trabajo, pero todos los gerentes que llegaban estaban convencidos de que sabían cómo hacer nuestro trabajo mejor que nosotros. Esto sucedía con tanta frecuencia que finalmente nuestros compañeros no respetaban al gerente, y sinceramente, no nos interesaba escuchar a este adicto a la metanfetamina de 45 años que intentaba decirnos cómo hacer nuestro trabajo. Así que no duró mucho. No abrimos un restaurante, pero al menos podríamos tener 2. Discurso religioso. El Imperio Romano tradicionalmente veneraba al panteón liderado por Júpiter, que estaba estrechamente vinculado al panteón griego liderado por Zeus. Cuando el cristianismo empezó a ganar popularidad, la nueva fe abrahámica, basada en el judaísmo, no tan favorecido, recibió un trato bastante similar. Como resultado, el Imperio Romano veía las nuevas religiones como una amenaza para el imperio en su conjunto. Este discurso religioso entre el imperio y el pueblo, y entre el pueblo y el pueblo, fue brutal. Se han librado batallas más grandes y sangrientas por asuntos menores. Basta con mirar los ejemplos modernos de la destrucción que pueden causar los desacuerdos religiosos. Roma no tenía ninguna religión externa que ganara popularidad dentro de Roma, como el judaísmo, por ejemplo. Roma jugó un papel clave en la creación del cristianismo, lo que lo convirtió en una batalla completamente diferente. Ahora, obviamente, sabemos cómo termina la historia. Las religiones politeístas griegas y romanas ahora se conocen como mitología, pero el cristianismo es una de las religiones más preocupantes del mundo. Siento que esto a menudo se pasa por alto más de lo que debería o quizás simplemente lo estoy analizando demasiado, pero definitivamente creo que la transición de la fe fue el comienzo de la transición para salir del Imperio Romano. El cristianismo finalmente fue adoptado masivamente dentro del Imperio Romano y la Iglesia tenía un poder masivo, aunque no todos estaban totalmente de acuerdo. Siento que esto tiene menos que ver con la caída de Roma en sí, pero en el momento en que el cristianismo se introdujo inicialmente, Roma ya estaba sumida en el caos y siento que la introducción de este discurso religioso, sumado al discurso político, definitivamente echó más leña al fuego. 3 razones de oposición externa. La primera y la segunda no son exclusivas del Imperio Romano y aparecen en todas las civilizaciones en algún momento, porque al final, todas las estructuras políticas son solo grupos de personas y la gente es tonta. Mi tercera y última razón también cae en esta misma categoría, pero creo que esta razón es el clavo más importante en él. El ataúd,
ya que las razones 1 y 2 por sí solas habrían podido sostener al Imperio Romano durante mucho más tiempo, pero la razón 3 podría haberlo aniquilado fácilmente por sí sola, y dado que el Imperio Romano era más vulnerable al caos causado por la corrupción y el discurso religioso, creo que esta tercera razón es el factor más importante en la desaparición de Roma. Centrémonos en un grupo de oposición externa a Roma. Los hunos eran un pueblo nómada formado por algunos de los guerreros más despiadados de la época. Vivían en Asia, Europa del Este y donde quiera que estuvieran. ¿No eran? Dejaban un rastro de terror donde quiera que iban, por decirlo suavemente, y aunque no interactuaron con la antigua Roma hasta más tarde, tuvieron un gran impacto en la caída de Roma. La masiva conquista de los hunos provocó una gran afluencia de refugiados al Imperio Romano. Como mencionamos originalmente, los refugiados fueron quienes ayudaron a construir Roma originalmente. Pero, desafortunadamente, esta no era la misma Roma ni estos refugiados eran los mismos. La gente llegó a una Roma creciente y próspera como un refugio seguro y acogedor. En este caso, los refugiados eran guerreros bárbaros sobrevivientes que huían de los hunos y fueron arrojados al caos del Imperio Romano de la época. Parece obvio intentar incorporar a estos refugiados al ejército romano. Bueno, no al emperador en ese momento, ya que en lugar de incorporarlos al ejército romano, fueron expuestos a trabajos forzados o marginados, ya que no se consideraban una amenaza. Esta falta de previsión a gran escala dejó a muchos forasteros descontentos dentro del imperio, lo que provocó que muchas partes de las regiones exteriores fueran. Teniendo en cuenta lo que estos refugiados hicieron al llegar al Imperio Romano, recuerden que originalmente, cuando llegaron al Imperio Romano, fueron aceptados y se les dio la ciudadanía. No fueron aceptados ni exiliados. En su mayoría, simplemente estuvieron en una especie de purgatorio tras la división del Imperio Romano y el Imperio Bávaro. Este problema solo empeoró y se volvió más difícil de gestionar, ya que Roma tenía recursos y hombres limitados para combatir. En el año 476 después de Cristo, nuestro rey bárbaro fue el último en invadir el Imperio Romano tal como lo conocemos, culminando esencialmente la caída del Imperio Romano. Aunque la antigua Roma ya no existía hasta el día de hoy, el impacto de la antigua Roma en el Imperio Romano sigue siendo muy visible, principalmente el cristianismo en su conjunto, que durante los 1000 años posteriores a la caída del Imperio Romano sirvió principalmente como gobierno en toda Europa. El Imperio Romano tenía demasiada tierra que administrar, muy poca financiación para su ejército, demasiado caos para la sostenibilidad y muy poco progreso para el crecimiento. Una cosa que quiero mencionar rápidamente es que esto es más una lección de historia que cualquier otra cosa. Así que si buscas algo para plagiar para una tarea escolar, a menos que quieras expulsado, sugiero que veas esto solo por diversión, confía en mí.